Hola hermanos, buenos días. Gracias por estar aquí en esta reunión, reunidos en el Espíritu del Señor para escudriñar su palabra santa, que fue divinamente inspirada para nosotros, para nuestra comprensión en el Espíritu, sacar provecho y entender más a nuestro Señor Jesucristo y su gloria, su majestad y cómo obró nuestra salvación por medio de su sacrificio perfecto. Y para ello quiero que veamos hoy un capítulo muy importante que lo hemos visto varias veces, pero quiero repasarlo una vez más, que es Romanos 4 y el ejemplo de Abraham. Pablo dice en Romanos 4:1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Es decir, aquí Pablo va a explicar qué obtuvo Abraham en sus días en la carne, qué cosa obtuvo. Y dice, versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En el capítulo anterior, el capítulo 3, del 21 al 28, Pablo está hablando de la justificación por la fe. El hombre justificado por la fe, sin las obras de la ley. Entonces aquí usa de ejemplo a Abraham y su experiencia con Dios, porque dice que Abraham fue justificado. Entonces aquí Pablo va a explicar, a partir de la experiencia de Abraham, cómo fue justificado ante Dios. Dice primero que Abraham obviamente hizo grandes obras, que si Abraham fue justificado por las obras que hizo, tiene de qué gloriarse, tiene algo que presentar ante Dios, por así decirlo. Tiene mérito, tiene algo acumulado a su cuenta, a su favor. Dice ahí que tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, estas obras que él hizo, que para nosotros son grandes, dignas de todo elogio, no puede gloriarse ante Dios por medio de estas obras que hizo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, la justicia que habla ahí de que Abraham fue justificado, no dice que fue por las obras, sino por la fe, por creer. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó lo que Dios le estaba hablando, la promesa que le estaba diciendo, las creyó. Conocemos la historia, ¿cierto?, de que Abraham creía en una patria celestial, por lo tanto toda su vida fue peregrino en esta tierra, anhelando esa patria que Dios le había prometido, como extranjero y peregrino. Él fue un peregrino por esta vida. Y dice el versículo 4 de Romanos 4:4, pero al que obra, es decir, al que realiza un trabajo para obtener la justificación, no se le cuenta el salario como gracia. Es decir, obrar, hacer algo, es igual salario, una paga. Y esta paga no se cuenta como gracia o como regalo. O sea, si alguien hace algo, obra algo, y yo le pago por esa acción, no le estoy regalando nada porque él se lo ganó, porque él obró algo, hizo una obra, hizo un esfuerzo, un sacrificio, transpiró. Por lo tanto, yo al pagarle por esa obra encomendada, no le estoy regalando nada. Él no está recibiendo algo de gracia, de regalo, sino es el resultado de su esfuerzo, el pago. Entonces dice ahí que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si alguien me hace un trabajo y esta persona realiza ese trabajo con esfuerzo, a todo sol, suda la gota gorda, y después yo no le pago, le adeudo ese salario. Primero, no es un regalo que yo le voy a hacer, sino que es algo que él se ganó con esfuerzo, y si no le pago, le adeudo. Entonces, si Dios hubiera justificado a Abraham por las obras, y no lo justificó, Dios le debería la justificación, la tiene ganada por el esfuerzo que hizo. Pero dice ahí que Dios no paga salario por obrar. Se entiende para obrar la justificación, el perdón de los pecados, la entrada al cielo, morar con Dios eternamente. Entonces aquí Pablo aclara de que una persona que obra, hace una acción, un esfuerzo, un sacrificio, el pago, el salario, no es un regalo, sino es lo que se merece. Se ganó el salario. Si una persona obra la justificación, obrando perfectamente la ley, por ejemplo, Dios tendría que pagarle la justificación, porque obró, hizo un sacrificio, un esfuerzo. Por lo tanto, Dios tendría que retribuirle con un salario, que sería en este caso la salvación, la justificación, el perdón de los pecados. Pero ahí dice Pablo en el versículo 4 que Dios no actúa así. Dios no paga salario al que obra por la justificación, más al que no obra, es decir, el que no hace esfuerzos para obtener la justificación a través de, por ejemplo, guardar la ley, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Es decir, al creer en aquel que justifica al impío, que es Dios por medio de su Hijo, por la obra perfecta redentora de Cristo, su fe le es contada por justicia. Es decir, Dios le justifica gratuitamente y le da el perdón de los pecados por creer en aquel que justifica al impío, sin esfuerzo, sin obrar. Se entiende obrar la justificación. No es que yo estoy diciendo que no hay que obrar, no hay que hacer buenas obras, buenas acciones, hay que hacerlas. Abraham hizo buenas obras, notables. Los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios de Hebreos 11 hicieron obras notables, pero Dios no le justificó por las obras, sino por la fe que había tras las obras. Es decir, lo que movía a los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios fue la fe. La fe los motivó a actuar, a obrar, pero no para justificación, sino como resultado de la justificación. Un árbol bueno da buenos frutos y un árbol malo da malos frutos. Por lo tanto, una persona justificada sería un buen árbol que tiene que dar buenos frutos. Pero Dios no lo va a justificar por dar buenos frutos, sino por haber creído en aquel que justifica al impío. Su fe les contaba por justicia. Como el ladrón en la cruz, por ejemplo. Él fue justificado por Jesús porque este hombre creyó en Jesús, en el que estaba colgado junto a él. Lo declaró rey, creyó en la promesa de que volvería y Jesús lo justificó. Y este hombre no alcanzó a hacer ninguna obra meritoria como para justificar su justificación. Se fue, como decimos, justificado por la fe sola, sin obras meritorias de ninguna especie. Y para afianzar esta declaración de Pablo, cito un salmo. Dice el versículo 6 de Romanos 4, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fíjese que en los salmos ya Dios hablaba que el hombre iba a ser justificado sin obras, por la fe. Así que no es algo nuevo ni que Pablo inventó, sino que estaba escrito, que así iba a ocurrir, que Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, como vemos aquí en este salmo, que es el Salmo 32, que vamos a leer un poquito más de lo que dice, para que veamos que efectivamente aquí está hablando de perdón de pecados. Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y miren la experiencia de David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche saca la voz sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Claro, porque dice, cayó tus pecados. Entonces dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué pasó? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces este Salmo 32 está hablando de justificación, de la justificación, del perdón de los pecados. Ahora, muchos dicen que hay una contradicción entre Pablo y Santiago, porque Santiago habla de que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe, dice. Pero si estudiamos un poquito el capítulo, Santiago 2, nos daremos cuenta de por qué Santiago habla de que el hombre es justificado por las obras juntamente con la fe. Porque en esta iglesia, a la que le escribe Santiago, o a las 12 tribus que están en la dispersión, como dice Santiago 1.1, Santiago 2.1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es decir, que esta gente estaba haciendo acepción de personas, y aquí lo declara. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces esta gente a la cual Santiago le escribe, hacían acepción de personas.
Se creían creyentes, pero hacían acepción de personas. Discriminaban entre el rico y el pobre. Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, cosa que no estaban haciendo. Hacían lo contrario, hacían distinción de personas. Entonces no estaban cumpliendo la ley real que dice amarás a tu prójimo. No estaban amando a su prójimo. Estaban amando las apariencias de las personas, que andaban con anillos de oro, con ropas espléndidas. Y al pobre, que andaba andrajoso, lo apartaban. La ley real es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Es un pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es decir, este es un pecado mortal. Hacer acepción de personas y no amar al prójimo como a uno mismo. La ley lo declara convictos, transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, ellos supuestamente guardaban toda la ley en apariencia, pero infringían un mandamiento, que era no hará distinción o discriminar al pobre. Y por supuesto no estaban amando al prójimo, no están cumpliendo con el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podrían hacer todas estas cosas, pero al infringir ese mandamiento, dice que se hace culpable de todos los mandamientos. Es decir, volvía a cero. Su cuenta quedaba vacía. Es decir, volvía a ser condenado, declarado culpable y transgresor y condenado a la muerte eterna, la separación definitiva de Dios, por este pecado que hacían de hacer distinción entre personas. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ellos probablemente guardaban toda la ley, pero no amaban al prójimo como a sí mismo, lo tanto le era contado como saldo en contra. Por infringir este mandamiento se le inculpaban todos los demás. Se le atribuían la infracción de todos los demás mandamientos. Por lo tanto quedaba declarado transgresor de la ley. Y sabemos que la paga del pecado es muerte eterna. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En el día del juicio Dios actuará sin misericordia con aquel que no hizo misericordia, con aquel que hizo distinción entre ropa espléndida y ropa andrajosa, actuando como jueces, con malos pensamientos. Y sabemos que los pensamientos vienen del corazón, de lo más profundo de nuestro ser, venía este odio, esta separación de personas, esta discriminación. Entonces aquí Santiago afianza esto de que el creyente justificado debe mostrar buenas obras, pero no para efectos de justificación, sino por cuanto ya es justificado. Un árbol bueno da buenos frutos. Entonces dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No. No existe la fe sin obras. No existe. El que obra es movido por la fe. Y la fe produce obras buenas. Como dice Efesios 2:10, dice que Dios de antemano preparó buenas obras para que anduviéramos por ellas. Es decir, Dios no solo nos justifica, sino que también traza un camino con buenas obras para que andemos por ellas. Las perlitas que le llamo yo, que Dios pone en nuestro camino. Buenas acciones, que obviamente no podemos presentarla ante Dios. Mire, Señor, lo bueno que soy. Mire yo cómo actué. Mire las obras que hice. No las puedo presentar ante Dios porque Dios mismo las puso en mi camino. Por lo tanto, no constituyen mérito. Ahora, si yo fallo en esas obras que Dios pone en mi camino, es porque no tengo fe. Entonces, al no tener fe, no obro la justicia de Dios. ¿Podrá la fe salvarle? No, es la respuesta. No. No puedo decir que tengo mucha fe si no tengo obra. Hay una contradicción vital en esto. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? De nada. No tiene ninguna utilidad. Mi fe no sirve
para suplir la necesidad del prójimo. La fe mueve a obrar buenas obras. En este caso, por ejemplo, darle lo necesario para el cuerpo a las personas que me van a pedir algo. Yo no puedo decirles, sí, vayan calientes y sáciense, pero sin darle nada. ¿De qué aprovechas? De nada. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No existe la fe sin obras. La fe que no tiene obras es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí hay un desafío. Si alguien dice yo tengo fe, soy creyente, tengo mucha fe, creo mucho en Dios, pero no manifiesta obras, es de dudar. Ahora, sin yo ufanarme de nada, puedo decir, mira, yo te voy a mostrar la fe que tengo por las obras que hago. Es decir, las obras que yo hago muestran cuánta fe tengo. Porque la fe mueve a obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Tienes una buena doctrina, haces bien. Pero hay un pequeño problema, que los demonios también creen y tiemblan. Y yo digo creer, pero no tiemblo. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe que no produce obras es una fe muerta. No sirve a nadie, ni al que dice que tiene fe, ni al prójimo. Porque el prójimo no es beneficiado con buenas obras. Por ejemplo, ser vestido, ser saciado. Cuando él viene a pedirme a mí algo, yo le retribuyo, le doy lo que él me pide. Satisfago sus necesidades. Eso es tener fe, dice aquí Santiago. Y aquí dice este versículo que confunde a muchos. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Claro, Abraham dice que fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, una obra extraordinaria. Estuvo a punto de sacrificar a su hijo, a no ser que el ángel lo detuvo. O sea, si no hubiera sido por el ángel que detuvo su mano, lo hubieran degollado. Y después, por supuesto, quemado, porque el holocausto es quemar. Matar a su hijo y después quemarlo, para ofrecerlo a Dios en sacrificio. Pero Dios vio la fe que tenía Abraham por la obra que estaba haciendo. Es decir, Abraham tenía tanta fe que iba a ejecutar lo que Dios le mandó. Y todos sabemos de que Abraham iba a matar a su hijo porque creía en la resurrección de los muertos. Tenía fe en la resurrección. Ya mato a mi hijo, pero Dios me lo resucita. ¿Qué movía la obra? La fe que Abraham tenía. Recuerden que cuando iba en camino Abraham con su hijo y con unos siervos, les dijo que se quedaran ahí en un lugar que iba y volvía. Iremos y volveremos. O sea, Abraham nunca pensó que iba a volver sin el hijo. De alguna forma Dios lo iba a hacer que ellos volvieran juntos. Y esta forma era la resurrección. Entonces se dan cuenta que la fe y la obra están íntimamente relacionadas. Pero Dios justifica por la fe sola. Dios no paga a nadie por la obra. Dios no justifica a nadie por las obras, sino por la fe que hay tras las obras. Eso es lo que está diciendo Santiago. Dice en versículo 22 de Santiago 2:22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dios le dijo, mátame a tu hijo, preséntamelo en sacrificio. No, Señor, no es necesario, si yo creo en usted, sacrifícame a tu hijo. Pero Señor, si no es necesario llegar a ese extremo, si yo creo, tengo fe, demuéstralo. No, si no es necesario, créeme, Señor, yo creo en usted, pero quiero sacrificar a mi hijo, que no es necesario. No. ¿Qué hizo Abraham? Fue porque creyó en Dios. Bueno, Dios me pide a mi hijo en sacrificio, pero Dios me lo va a resucitar sin caso que yo le matara. Dice Hebreos 11 que en la mente de Abraham efectivamente él mató a su hijo y prácticamente lo volvió a tener entre sus brazos por resurrección. Es decir, ahí en figura, Abraham recibió a su hijo resucitado porque estaba muerto. Si no es porque el ángel lo detiene, Abraham lo mata. Cuando levantó la cuchilla para degollar a su hijo, Isaac estaba muerto, si no es por el ángel que lo detiene. Entonces, cuando Dios después le mostró un carnero entrabado en una zarza, es un reemplazo, un sustituto por su hijo. Y Abraham recibió a Isaac como si hubiera resucitado de entre los muertos. Dios justificó la fe de Abraham por la obra que hizo. Es decir, Abraham mostró que tenía fe al obrar, pero Dios le justificó por la fe que tenía tras las obras. Dios ve fe tras las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
sea, fue reconciliado. Justificar significa ser perdonado de los pecados, de todos los pecados, y ser reconciliado con el Padre, declarado hijo y heredero de la vida eterna. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Claro, Rahab hizo una obra, ¿cierto? Colgar unos pañuelos de un color rojo en la ventana y le dijo a los que los perseguían, no, se fueron por allá. Rahab actuó, obró, pero tras ese obrar, ella tenía fe en este Dios que venía de lejos y que su fama le antecedía, creyó en ese Dios. A pesar de ser gentil, ella creyó en este Dios y obró, salvando a los espías y colgando ese trapo rojo en la ventana para ser liberada al momento que Jericó iba a ser destruido. Entonces ella, por medio de obras, demostró que tenía fe. Entonces no hay contradicción entre Pablo y Santiago. Y termina Santiago en el versículo 26 que dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, es decir, si sale mi espíritu, yo muero, porque el espíritu sustenta mi cuerpo, mi vida. Así también la fe sin obras está muerta. Entonces no existe la fe sin obras, no existe. No existe el solo creer, sino que siempre la fe va acompañada por obras. Como dice Isaías, que nosotros somos plantío de Jehová, plantío, una plantación. Todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo o no da frutos o son frutos malos. Y todo árbol que no da fruto, que dice el Señor, es tomado y echado al fuego y arde, es quemado para siempre. Entonces el que dice que tiene fe, pero no actúa, no tiene obras, va a ser quemado. Es un árbol que no da fruto, estéril, seco, muerto. Pero aquel que dice que cree en el Señor, en su sacrificio perfecto en la cruz, y obra justicia a su prójimo, este será llamado bienaventurado, porque sus pecados le fueron perdonados gratuitamente por la fe. Entonces, hermanos, quería yo presentarles esta comparación entre Pablo, Romanos 4, y Santiago, capítulo 2, para ver cómo el creyente genuino dice que tiene fe, cree en el Señor y será salvo, que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, pero también obra, no para obtener justicia, ni para ser justificado por Dios, ni para añadir virtud a la obra de Cristo. No, simplemente como resultado de la fe. La fe mueve a las buenas obras, entendiendo también que Dios puso en mi camino buenas obras para que ande en ellas, para no desviarme por el mal camino. Es decir, las buenas obras son parte de la gracia de Dios. La fe, la justificación, el perdón de los pecados, el Espíritu Santo morando en nosotros, en nuestra mente y corazón por medio de la palabra, las buenas obras que Dios pone en nuestro camino, el arrepentimiento, son parte de la gracia de Dios. Este es un paquete que Dios nos regala gratuitamente, con el propósito de llevarnos a la salvación, a su presencia. Dios se ha empeñado en llevarnos a su presencia gratuitamente. Y Dios nos ama profundamente, porque nosotros amamos a su Hijo. Esa es la mayor obra que podemos hacer, amar a su Hijo. Los judíos le preguntaron al Señor, ¿cuáles son las obras que Dios quiere que hagamos? Dame un listado de las cosas que Dios quiere que yo haga para estar en paz con Dios, para que no me condene. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las obras? Y Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Hermano, ¿su fe alcanza para creer que solo creyendo en Cristo, por la fe, Dios nos justifica? Hay algunos que esto es un problema. No creen. No, que debemos hacer obras, no, debemos obrar, debemos hacer algo. Sí, por supuesto, el creyente va a obrar siempre, pero no para justificación, porque Dios no paga la justificación por medio de obras, sino por la fe. Y la fe mueve las buenas obras. Abraham fue declarado padre de la fe, no padre de las obras. Padre de la fe porque creyó. ¿Y cómo demostró que él creía? Por sus obras, por lo que había en su corazón. Él creía en la resurrección, él creía en la nueva Jerusalén, y por esa fe fue justificado. Nosotros creemos en el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, que es suficiente y está acabado, no necesita ser perfeccionado de ninguna forma.
está completo. Podemos confiar en esa obra perfecta de Cristo en la cruz, que llevó nuestro pecado sobre sí mismo y los perdonó muriendo en nuestro lugar, recibiendo el nuestro castigo. Por lo tanto, somos justificados gratuitamente por la fe y en consecuencia obramos justicia. No para alcanzar justificación, sino porque ya somos justificados. Y nuestras obras muestran la fe que tenemos, que por supuesto no andamos pregonando. Miren las obras que hago, miren, miren. Como dice, no sepa a tu derecha lo que hace tu izquierda. El creyente siempre hace las obras desinteresadamente y sin demostrarlas, sin hacer aspavientos, no anotando en un cuadernito, en una libreta, esto hice hoy, esto hice ayer, antes de ayer. No, hacer y olvidar. Solo Dios conoce nuestro obrar. Eso, hermano, les tenía preparado. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Bien, damos gracias a Dios por nuestro hermano Guión. Voy a comentar esta vez, Perfecto, porque el tema es muy importante. Yo creo que toda la palabra de Dios lo es, pero este es el centro de nuestra salvación. Romanos capítulo 4, versículo 20 en adelante dice: tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual le fue atribuido justicia. Y dice, y no solamente por él lo fue escrito que haya sido imputado, sino también por nosotros, los que estamos hablando hoy, y sobre todo los creyentes del mundo. Dice, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Es decir, todos los que hemos recibido el perdón de los pecados hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, porque por el Espíritu de Dios hemos sido convencidos de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso solamente, hermano, gracias. Gracias, pastor. Su comentario.